Territorio Sonoro, un espacio dedicado a la música hecha en el territorio, a las voces emergentes, los sonidos independientes y la identidad local. Conduce Tomás Ahumada. Territorio Sonoro, música local que se escucha y se siente en Tiltil. Estamos nuevamente en la sección Territorio Sonoro para Radio Tiltil y hoy estaremos conversando con Johnny Richards del proyecto Figuretti. Esta banda de huertos familiares ya es una banda emblemática de la comuna y hoy estamos conversando con Johnny, uno de sus representantes más emblemáticos del grupo. ¿Cómo estás, Johnny? Hola, ¿qué tal, Tomás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y agradecer esta invitación en nombre de toda la banda. Sí, bueno, estamos conversando con Johnny, pero la banda está integrada por más equipo, ¿no? Por supuesto, tenemos Matías, el profe Vargas, un profesor aquí muy conocido en la comuna, el baterista. Tenemos a Toño Paso, el bajista de ahí de Huertos, y Omar Pulgar, guitarrista y productor del grupo. Oye, Johnny, ¿y cómo nace el proyecto musical Figuretti? ¿Cuáles son las temáticas de las canciones de la banda? Cuéntame un poco de qué se trata Figuretti. Mira, este proyecto nace por allá por el 2014 con sus dos miembros originales que son Matías y Otoño. Ellos partieron haciendo covers anglo, cover rock latino. Y bueno, por ahí en el proyecto entraron y salieron una cantidad numerosa de participantes. Hasta que finalmente más adelante se une Omar y finalmente me uno yo hace cerca de 2-3 años atrás, conformando finalmente el sonido que tiene actualmente Figuretti. Ya por ahí en ese camino también la banda dejó de hacer covers y pasó a hacer música propia y es donde enfocamos nuestro proyecto actualmente. Y en esa configuración, ¿cuáles son los sonidos que cruzan al sonido de Figuretti? Mira, es bien interesante porque cada integrante del grupo tiene su propia influencia musical. Por ejemplo, Matías viene mucho del reggae, del ska, Omar mucho del rock latino, Toño estuvo tocando mucho tiempo en una banda de cumbia. Yo, como toco saxo, traigo mucha inspiración del jazz y eso de alguna forma en los ensayos lo juntamos y todo eso resulta en un menjunje muy bueno que termina siendo un sonido, considero yo, bien rockero pero al mismo tiempo bastante pop. Entonces muy agradable al oído pero sin dejar el elemento principal que es la distorsión y la potencia del rock. Y es súper como que uno identifica a Figuretti porque está la presencia del saxo, que es el instrumento que tú tocas, y cómo ha sido cruzar este sonido con el sonido más pesado, por ejemplo de la batería de Matías o la guitarra de los integrantes de Figuretti. Claro, mira, es muy interesante porque cuando yo llegué tenía un sonido determinado y al tratar de integrar el saxofón fue un desafío porque había que evolucionar el sonido hacia otra dirección, darle otro color. Y ahí yo me tomé con otras inspiraciones, por ejemplo, mucho de los Rolling Stones, por darte un ejemplo, que tiene un saxo que es bien rockero, es bien growl para sus cosas. Y ese fue el sonido que fui implementando. Digamos ya a nivel de teoría musical tuve que dejar un poco de lado las escalas más yaceras, más cromáticas y enfocarme un poquito más en escalas mayores, menores, para dar un sonido más acorde a un rock que es un poco más cercano al rock latino, al rock anglo, bien de los 2000, bien de los 90. ¿Y qué mirados tienen ustedes, por ejemplo, de la escena musical tiltilana? Ustedes siendo de huertos familiares, como una banda como reconocida de allá, ¿qué es lo que identifican como con los colegas que están trabajando en la música acá en Tiltil? Sí, bueno, siempre es grato compartir con las otras bandas que hay aquí en la zona. Nosotros hemos tenido posibilidad de estar muy cerca, compartir escenario, por ejemplo, con Coloro, que toca folclore, con Jamie Ari, que hace reggae, con Freddy Aragon, de Matilde. Y lo interesante es que cada uno tiene su sonido propio. Cada uno trae desde su propia arista, desde su propia influencia, algo a la escena musical. Y hay mucho que rescatar aquí en la zona, eso yo soy bastante majadero en eso, las bandas son muy buenas, el nivel es bastante alto. Yo personalmente he tenido la oportunidad de tocar con varias de estas bandas y compartir un poco la parte musical y la parte del ensayo. Y nada que decirte, los cabros son unos capos, o sea, son todos sequísimos, saben mucho. Hay que decirte, el Jaime lleva años haciendo reggae, el Freddy lleva mucho tiempo haciendo lo que hace, sabe mucho de música, el Coloro. Entonces siempre es grato encontrarse con eso. Me acuerdo que en Trenzando, por ejemplo, nos topamos con Coloro y nos tocamos con Fran Enemy, el rapero. Y ahí te das cuenta que cada uno hace su música desde su punto de vista y llegamos finalmente a un escenario donde podemos reencontrarnos.
que al final son la música. Sí, eso identifica a uno que es super power la escena musical tiltilana. Hay una historia para atrás también que tiene que ver con eso. Y te quería consultar que, yo particularmente los he visto en el escenario del Día del Rock chileno Francisco Conejera, pero ustedes también han desarrollado una carrera tanto fuera del territorio, también han presentado acá, pero ¿cómo ha sido esa experiencia de estar en otros escenarios? Sí, bueno, ahí nosotros tenemos principalmente dos aristas, creo yo. Una, por supuesto, es la arista más comercial, es en la que nos contratan para tocar en eventos corporativos, en bares, donde tenemos que un poco adaptar el sonido al cliente, y ahí es donde tocamos covers, ya sea rock latino, rock anglo, pero también buscamos mucho con ese financiamiento llegar a ejecutar nuestro sonido propio. Y ahí es donde tratamos de buscar escenarios donde también están otras bandas. Hace poquito tocamos en Fact Records, que hicieron una tocata con muchas otras bandas de la zona, allá en Santiago, y tuvimos la oportunidad de presenciar el sonido de estas bandas. Y nos damos cuenta de que sí hay escena rockera, es un poco más de nicho que antes, es más específica, pero sí hay escena y estamos tratando de meternos ahí, digamos. Oye, y el nombre de la banda es súper reconocible, o sea, como que uno se queda con el recuerdo del nombre Figuretti. ¿De dónde viene? Sí, bueno, este nombre surge de antes de que yo llegara al grupo, pero la mitología dice que ellos en los ensayos, siempre que estaban tocando, al momento de terminar la canción, había alguien que quería hacer un solo final. Y terminaba el solo final y después había otra persona que quería hacer el otro gesto final. Y así sucesivamente, todos buscando figurar. Y a alguien por ahí se le ocurrió decir, oye, estos son unos figuretis, porque todos quieren figurar. Hay un poco de pelea de egos, pero claro, se toma para la talla, pero en el fondo es que cada uno trata de aportar a su arista y entregar lo máximo y peleándose el sonido un poco. Sí, tiene todo el sentido, pero eso les ha ayudado como a configurar, bueno, el nombre de la banda, que es súper identificable, reconocerlos que ustedes son de huertos familiares también, y reconocer el sonido que, bueno, hemos escuchado en algunas canciones que están como ya marcadas a fuego acá en el imaginario de los vecinos y vecinas de Tiltil. Y bueno, para mí una de las canciones emblema de Figuretti, que de hecho cuando ustedes presentan el Día del Rock uno se queda después como tarareándola porque tiene harto punch y harta llegada, es la canción que quiero presentar a continuación, que se llama Hombre de Hojalata, de Figuretti.
Quien a hierro mata, a hierro muere. ¿De dónde nace esta canción, Hombre de Hojalata? Que es como el himno de Figuretti, una canción que, bueno, cuando uno la escucha en el Día del Rock chileno, después se queda pegado con el coro. Y de hecho, lo que me comentaba fuera de la grabación también, como que el público se queda coreando esta canción. Cuéntame un poco de qué se trata, Hombre de Hojalata. Claro, como tú bien decías, esta canción es generalmente la favorita de la gente que escucha Figuretti. Tenemos muchas anécdotas con este tema. Y bueno, esta canción nace un poco en torno al refrán que está bien pegado en el coro. Como bien dice, quien a hierro mata, a hierro muere. Es un poco una canción que trata de abordar el asumir las consecuencias propias. Entonces, si te fijas, la canción se titula Hombre de Hojalata porque trata acerca de un personaje. Ahora, un pequeño paréntesis. Este personaje es el mismo personaje que aparece en otras canciones de Figuretti. Nosotros tenemos una idea conceptual que narra un viaje físico y psicológico a lo largo de muchas canciones. Idealmente más adelante, cuando saquemos el álbum, va a estar todo esto concretado, pero por ahora nos quedamos con que es un viaje. Y este personaje en este momento, en esta canción, se encuentra a mitad de camino en un momento de dificultad, en un momento de cansancio, en un estado frágil. Entonces, si te fijas, Hombre de Hojalata habla de que está endurecido. O sea, todo lo que tiene alrededor es una coraza. Pero al mismo tiempo, la hojalata es un elemento débil, frágil. O sea, es un sujeto que llegó a un cierto punto del camino, pasó por muchas dificultades y está en un momento vulnerable. Pero sin embargo sigue adelante endureciendo su coraza para seguir avanzando en el viaje. Entonces, en el fondo, dentro de todo este proceso psicológico es un punto de quiebre. Y muy probablemente por eso mismo esté más adelante en la mitad del álbum, porque quiere reflejar justamente eso. Oye, y es interesante esto que comentas sobre la conceptualización de la creación, porque a veces uno puede pensar que crear un álbum es solamente reunir un par de canciones que pegan o que son hit, y quizás después poner otra canción que de repente no pega tanto. Pero aquí, en relación a lo que me estás comentando, sí hay una conciencia sobre la conceptualización, que es, bueno, el trabajo que han desarrollado bandas súper emblemáticas, no sé, Emerson, Lake and Palmer o Pink Floyd, que evidentemente ellos configuran su creación a partir de eso. Pero ustedes también están pensando en cómo armar el arco narrativo de la configuración del disco, por así decirlo. Claro, sucede que todos los integrantes del grupo somos todos un poco a la vieja escuela, ¿eh? A todos nos gusta el tema de los álbumes, nos gustan los vinilos, nos gustan los cassettes. Además que nosotros crecimos un poco con la música cuando la música se narraba, tenía una historia detrás, en varias canciones, no solamente canciones independientes. O sea, hay discos de Metallica, por ejemplo, que son parte 1, parte 2. O sea, imagínate, nosotros tenemos inspiración y no nos podemos desprender de eso. Y en función de eso, claro, había un punto donde habían un par de canciones en la banda que justamente trataban temas psicológicos distintos y lugares físicos distintos. Y nos reunimos con el grupo y dijimos, bueno, de aquí para adelante sigamos y tratemos de complementar esta narrativa y cerrarla y, digamos, crear un círculo con esto que cuente algo, que no sea algo solamente independiente, que no sean puros singles. O sea, ahora en este momento tenemos singles en Spotify, pero ya cuando terminemos de sacar las 2 canciones que tenemos en cola, vamos a lanzar el álbum y ese álbum va a contar una historia. Vamos a emitir el álbum de manera física y va a describir, va a narrar la historia de este personaje, de este protagonista que pasa por estos distintos estados psicológicos de alguna forma, porque la gente cuando nos escucha va a sentirse reflejada y va a encontrar su lugar en alguna de estas canciones. Oye, Johnny, yo te quería consultar una experiencia reciente que tuvieron en el Centro Cultural Trenzando, arriba de la nave Trenzando. Ustedes estuvieron grabando ahí con este proyecto, y cómo fue ese encuentro con este tren que es un centro cultural itinerante. Claro, ¿no? Nosotros eternamente agradecidos por esa oportunidad, porque es una forma más de acercarnos a la parte de la cultura. O sea, está bien que la música se mercantilice hoy en día y todo sea un poco tratar de generar recursos con eso, pero también hay una parte cultural que es necesario mantener. Y en ese sentido, con Trenzando tuvimos la oportunidad de presenciarlo y estar ahí y vivir un poco la experiencia cultural y estar rodeados de artistas que estaban en la misma parada y también llegaban ahí porque querían hacer música y porque la música un poco les salía del alma, ¿cachai? Y ustedes grabaron un tema con Trenzando, ¿no? Sí, nosotros regrabamos en la canción Nueva Vuelta al Sol,
que ya la teníamos emitida, ya estaba construida la canción, pero allá le dimos otra vuelta de tuerca a eso, con mejores productores, con una cuestión mucho más profesional, absortos en medio de un elemento cultural como es arriba de un tren. Así que todo eso es parte de una historia muy, muy agradable. ¿Y cómo es esa experiencia de regrabar un tema que ya habían habitado sonoramente de una forma, pero cuando lo pones a disposición de otros artistas, de otros productores, ¿qué es lo que pasa ahí? Es entretenido porque empiezan a surgir nuevas ideas, y las ideas nuevas no solamente surgen desde la parte de la producción del equipo que nos está acompañando ya, sino que desde nosotros mismos, porque cuando nosotros grabamos esta canción éramos un cierto tipo de persona, y ahora, un año después, cuando la volvimos a grabar con Trenzando, éramos otro grupo, estábamos en otra etapa de evolución, teníamos otras ideas, más recursos para implementar, y eso se transmite, digamos, en el disco. La canción, al principio, yo me acuerdo que cuando la grabamos era mucho más melódica, mucho más flotante, por decirlo de alguna forma, pero cuando llegamos a Trenzando se incorporaron elementos un poquito más, desde nuestra parte, un poquito más rockero. O sea, yo la voz la traía en ese momento ya más raspada, un poquito ya más agresiva, pero sin embargo los productores de Trenzando tienen un sonido más profesional, tienen otros elementos para agregar. Matías Vargas, por ejemplo, grababa una batería antes y en este momento traía ya otros elementos en la batería, tenía otros ritmos, otros tiempos, lo mismo con Omar y con Toño. Oye, y te invito entonces a presentar esta canción Nueva Vuelta al Sol. Por supuesto, hay que escuchar Nueva Vuelta al Sol. Esta canción trata acerca de darle una vuelta a la propia introspección, y ahí cada uno le puede dar su propia interpretación. Entonces estamos escuchando Nueva Vuelta al Sol de Figuretti. Entre redes me quedo
Estamos de vuelta en Territorio Sonoro para Radio Tiltil y estamos conversando con Johnny Richards de Figuretti. Y quería preguntarte, Johnny, ¿cuál es tu análisis de la escena musical nacional? Bueno, como te acercaba anteriormente, nosotros hace poquito tocamos en Fact Records y eso fue igual una experiencia interesante porque nos permitió darnos cuenta de un elemento muy importante, que es que hay escena rockera. Yo pensaba que no había tanto, y sí la hay, solamente que ahora es más de nicho. Entonces, en ese sentido, nosotros buscamos incorporarnos en esta escena rockera que hay en Chile. Hay bandas tocando, sobre todo en regiones. En regiones hay mucha banda rockera saliendo, tocando. Y nosotros queremos un poco ser parte de este circuito. Eventualmente ya seguir tocando en tocatas rockeras en Santiago, llegar a tocar a festivales, seguir creciendo, alcanzar escenarios más grandes, y con el sonido propio que tiene Figuretti, digamos. ¿Y cuáles son las proyecciones, por ejemplo, que tienen? ¿Grabar un disco o componer, por ejemplo? ¿En qué está en este momento Figuretti? Sí, bueno, yo creo que hay dos aristas ahí a mencionar. Una es la parte de estudio, que es, como te decía anteriormente, terminar el álbum conceptual, terminar de generar estas dos canciones que tenemos en cola para narrar esta historia del protagonista de Figuretti. Y en cuanto al escenario en vivo, nosotros queremos buscar seguir tocando en estas tocatas rockeras y llegar a escenarios más grandes. O sea, hace poquito postulamos al Rocódromo, queremos eventualmente llegar a tocar al Rock en Conce, y así seguir creciendo y buscar escenarios donde mostrar nuestra música, es lo que nos interesa. Y bueno, aprovechar de decir que de todas las veces que hemos tocado en el Día del Rock en Tiltil, nosotros eternamente agradecidos con eso. Son escenarios que nosotros hemos aprovechado, hemos disfrutado, agradecemos y ojalá que sigan expandiéndose para seguir participando en eso y seguir involucrarnos en estos escenarios que están presentes. ¿Y tienen alguna tocata, por ejemplo, próximamente para ir a verlos, invitar a la gente? Sí, este viernes nosotros tenemos una tocatita ahí en Alto Gourmet, en Huertos Familiares, es lo más cercano que tenemos ahora. Ahí vamos a estar tocando tanto como nuestra música como covers de rock latino y rock anglo. Ahí estando presente, tocando todo nuestro sonido de batería, bajo, guitarra eléctrica y saxofón. Oye, yo los quería, felicitar por todo el trabajo recorrido. Evidentemente, formar una banda, mantenerla en el tiempo, generar un sonido propio es un trabajo que lleva mucho tiempo para una agrupación musical, ya sea de cualquier estilo, y yo creo que Figuretti ha logrado configurar eso en el tiempo, más allá de que hayan entrado o salido diferentes artistas en torno a la banda, pero han logrado posicionarse en la escena musical tiltilana particularmente como un ejemplo para los grupos que vienen, por ejemplo. Claro. Yo creo que un elemento importante ahí es el hecho de que nosotros como grupo tenemos mucha confianza y tenemos espacios de discusión. Eso no es tan común de ver y en este caso es súper importante y es crítico porque el espacio para discutir te permite abrirte a nuevas ideas, a decirle a tu compañero de banda, ¿sabes qué? Ese sonido que estás haciendo no me gusta, podría ser otro, mejora esta afinación, mejora esta escala, cambia este detalle, y ese rozamiento de opiniones es lo que permite que la banda vaya creciendo y vaya forjándose en el tiempo. Y eso sumado a que cada uno tiene, desde su propia arista, interés en seguir ahí y en seguir creando esto, porque al final lo que nos une es el amor a la música. Todos nosotros tenemos distintas posiciones en todo lo que es sociocultural, o sea, cada uno piensa distinto desde su propia arista, pero sin embargo tenemos algo en común, que es que la música nos une y ahí es donde queremos estar presentes. Oye, ¿y podrías mandar un saludo a los integrantes de la banda de Figuretti? Por supuesto, ahí un saludo especial ahí a mis figuretianos que no pudieron estar acá porque trabajan, ellos cada uno tiene un horario distinto, así que es difícil poder reunirnos, pero aquí estamos Johnny Richards presente para representar a la banda y poner el nombre de Figuretti en alto para toda la comuna. Sí, les mandamos un gran abrazo a los integrantes de Figuretti, darte las gracias, Johnny, por estar acá en esta sección llamada Territorio Sonoro, que está pensada principalmente para dar a conocer, o sea, más que dar a conocer, sino que poder hablar de la música de los artistas tiltilanos y pensar en la proyección fuera de Tiltil. Esa es más que nada la idea. Y no sé si quieres entregar algún mensaje a los vecinos y vecinas de Tiltil. Bueno, nosotros vamos a estar tocando en Alto Gourmet ahora este viernes. Tenemos nuestra tocatita por si quieren ir a vernos tocar, ahí para que vayamos a disfrutar un poco de música.
agradecerte el espacio, agradecer a la comuna por las oportunidades que nos han dado, por el apoyo, a Trenzando, que estuvieron presentes ahí con nosotros también para mover un poco la parte cultural, y a la gente que nos apoya y que nos sigue, que nos va a ver a las tocatas, también un enormemente agradecido, y que sigamos adelante nomás, porque aquí hacemos lo que disfrutamos más, que hacer música. Entonces los queremos dejar con todo el power de Figuretis y los vamos a dejar con la canción Confundido, aquí en Territorio Sonoro. Figuretti 1, pista 1 nueva autorizada a despegar. No insistas, no anheles aquel sentimiento que marcó el dolor. No insistas, no anheles razones que llevaron a tu perdición. Me resisto a pensar con el corazón. Perdido por calles sin destino, buscando alivio. Estoy despavorido, acongojado y adolorido. Me resisto a las penas del corazón. Confundido y anestesiado por la ceguera de la traición. Mis instintos me van guiando al camino de una ilusión. Confundido y anestesiado por la ceguera. Mis instintos me van guiando al camino de una ilusión. Mayday, Figuretti 1, falla catastrófica del motor. Figuretti 1, Santiago Centro, intenta extinción y proceda a pista 17. No insistas, no anheles aquel sentimiento que marcó el dolor. No insistas, no anheles razones que llevaron a tu perdición. Me resisto a pensar con el corazón. Confundido y anestesiado por la ceguera de la traición. Mis instintos me van guiando al camino de una ilusión. Confundido y anestesiado por la ceguera de la traición. Mis instintos me van guiando al camino de una ilusión. Confundido y anestesiado por la ceguera de la traición. Mis instintos me van guiando al camino de una ilusión. Confundido y anestesiado por la ceguera de la traición. Mis instintos me van guiando al camino de una ilusión. Confundido y anestesiado por la ceguera de la traición. Mis instintos me van guiando al camino de una ilusión. Confundido y anestesiado por la ceguera de la traición. Mis instintos me van guiando al camino de una ilusión. Figuretti 1 perdiendo contacto radar. Territorio Sonoro, un espacio dedicado a la música hecha en el territorio, a las voces emergentes, los sonidos independientes y la identidad local. Conduce Tomás Ahumada. Territorio Sonoro, música local que se escucha y se siente en Tiltil.